Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá. En Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús. En el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá. Hermanos, estoy de verdad muy contento y agradecido con Dios por empezar esta hermosa serie que vamos a estar viendo cada vez que Dios me permita compartir. Esta serie es acerca de los métodos de estudio bíblico. Métodos de estudio bíblico. Y estoy de verdad convencido que va a ser de bendición para tu vida, así como lo fue para la mía cuando yo lo estudié hace unos años. Fue una disciplina, ¿verdad? Un estudio que abrió mi mente, me ayudó muchísimo para poder profundizar en las Escrituras. Y bueno, la intención de toda esta serie es poder hacerla totalmente práctica. No me gustaría tardarme más de media hora, ¿verdad? Van a ser videos de 30 minutos para que puedan ser también pues prácticos, no sean tan tediosos, ¿verdad? Pero sobre todo los quiero animar a que puedan tener ahí junto con ustedes una libreta, porque vamos a ir viendo puntos muy específicos, tratando de no divagar tanto en el tema, ¿verdad? Es importante que tú los anotes, que los tengas presentes, y de esta forma estoy seguro que vamos a ser edificados todos. Entonces hoy vamos a estar viendo la parte número 1, métodos de estudio bíblico, y como primer principio, la primer lámina que tenemos, el punto número 1 es muy interesante. Todo creyente, queridos hermanos, y esto quiero que se lo graben mucho en su corazón, todo creyente ha sido llamado para estudiar las Escrituras y profundizar en ellas. Muchas veces dentro de la iglesia se cree que solamente el líder, ¿verdad?, de alguno de los ministerios, el pastor de la iglesia son los responsables de escudriñar o de estudiar a fondo la palabra de Dios, y este es un grave error que hemos tenido en la iglesia actual. Como primer punto, que es el más importante, es crear una conciencia a todos nosotros que todo creyente, todo hijo de Dios ha sido llamado a profundizar en las Escrituras. Y quiero comprobarlo, respaldarlo con estos 3 versículos que son también demasiado claros. Acompáñame, por ejemplo, ahí en el primer punto, al libro de los Romanos, capítulo 15, versículo 14. Romanos, capítulo 15, versículo 14. Y dice la palabra de Dios: pero estoy seguro de vosotros, decía Pablo. Hermanos, ¿te das cuenta? No menciona líderes, pastores, sino hermanos. Es una palabra grandiosamente incluyente a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo. Hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos también de todo conocimiento. Y esta palabra conocimiento en el original griego es epignosis, quiere decir un conocimiento profundo, obviamente de las Escrituras. De tal manera, decía Pablo a los romanos,
que podéis amonestaros los unos a los otros. Todo creyente es llamado a estudiar y a estar llenos del conocimiento de las Escrituras. Vámonos ahora al libro de los Hechos rápidamente. Vamos a estar viendo de muchos versículos, hermanos, así que síganme con mucho cuidado. Hechos capítulo 17, versículo 11, porque todo punto que demos tiene que estar respaldado con la palabra de Dios. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Ve lo que dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero no solamente la recibieron, sino que escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas, si las enseñanzas, si lo que escuchaban eran verdad. Qué importante es que nos preocupemos para escudriñar las Sagradas Escrituras, no solamente para adquirir un conocimiento, sino también para poder filtrar por medio de la palabra todo estudio, toda palabra que venga hacia nuestros oídos. Y en tercer lugar, el Evangelio de Juan. Vámonos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice el ministerio del Espíritu Santo. Mas el Consolador, dice Juan en su Evangelio, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y fíjense qué tarea tan más detallada, qué ministerio desarrolla el Espíritu Santo. ¿Cuál es? El que Él os enseñará todas las cosas, ¿verdad? Esta enseñanza de estas cosas hace referencia también a las partes bíblicas, a los escritos, al canon bíblico, y el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. Cristo, antes de ir al cielo, habló acerca del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, iba a enseñarle a sus discípulos, a los apóstoles, a los maestros, a los creyentes de hoy en día, para ser encaminados a toda verdad y poder también recordar las promesas bíblicas. Entonces, como primer punto es, hermanos, crear una conciencia de que todo creyente ha sido llamado para estudiar las Escrituras. Nadie se salva de esta tarea, nadie se salva de esta responsabilidad. Todos somos responsables, todos tenemos que hacerlo. Y como primer inciso, el inciso A, quiero compartirles cuál es el objetivo de toda esta serie, ¿verdad? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué Dios puso este peso en nuestros corazones? Va a ser por dos puntos principalmente. En primer lugar, suministrar a la iglesia, proveerle a la iglesia las herramientas necesarias para que ustedes mismos, hermanos, puedan descubrir las verdades reveladas en la palabra de Dios. Ahí puse como ejemplo 2 Timoteo 2:15, no lo vamos a buscar ahora, léelo en tu casa, pero sí puso un ejemplo, y es el ejemplo de esta máquina maravillosa. Yo me acuerdo hace unos años que mi mamá compró una maquinita, ¿verdad?, que era para la cocina, y ella le llamaba la máquina maravillosa. Porque esta máquina maravillosa le metes algunos ingredientes, ¿verdad? Le picas unos botones y la máquina te hacía ya los alimentos, te hacía ya los platos deliciosos. Me acuerdo que esta máquina maravillosa hacía helados, podía hacer pescado, aguas frescas, podía hacer de todo, realmente era maravillosa. Y yo me acuerdo que mi madre se pasaba semanas enteras leyendo el instructivo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que la veía, yo decía, qué raro, hoy en día nadie lee las instrucciones de nada, ¿verdad? Yo me acuerdo que una tarde llegué a esta máquina maravillosa y quise hacer un helado. Pues yo me sentí conocedor de la tecnología, le piqué algunos botones, según yo le eché los ingredientes, y después de estarle picando empezó a sonar, ¿verdad?, la maquinita, me prendió un foco rojo y Dios mío, yo ya había entrado en nervio, ¿verdad?, en temor. No sé qué le hice a esta máquina y la desconecté, hermanos, de una, y así la averié totalmente, la eché a perder.
Cuando mi mamá regresó y vio que estaba descompuesta su máquina, se enojó, ¿verdad? Y se entristeció durísimo. Y con este ejemplo, hermanos, quiero darles a conocer la importancia de poder conocer la palabra de Dios para hacer un buen uso de ella. Cuando nosotros nos preocupamos por estudiarla, por profundizarla y conocerla, podemos estar seguros que vamos a hacer un buen uso de todos los recursos que tenemos dentro de ella. Así que queremos suministrarles a ustedes todas las herramientas necesarias para que se metan a este instructivo de nuestra vida cristiana, que es la palabra de Dios, y que juntos podamos darle un buen uso. Y en segundo lugar, como segundo punto, mostrarle a la iglesia que todo estudio bíblico nos lleva, por obvias razones, a un contacto directo a las Escrituras y por ende a una transformación de nuestras vidas. Una vez que ustedes ya hicieron conciencia de que todos hemos sido llamados a estudiar las Escrituras, una vez que por fin te decides poder estudiar tu Biblia de una forma personal, profunda y sistemática, y tú abres la palabra de Dios, este ejercicio de acercarte a la palabra te va a llevar inmediatamente a una transformación de tu vida y de tu corazón. Entre más cerca estás de la palabra de Dios, más lejos estarás del pecado. Ve lo que dice el Evangelio de Juan, este sí lo vamos a leer. Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17, y dice así la palabra: santifícalos. Juan 17, 17. Dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Y después dice, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la herramienta que Dios utiliza para purificarnos, para santificarnos progresivamente? Es su palabra de Dios. Y mientras más cerca estemos de ella, más transformación vamos a ir obteniendo. Y es por eso los dos objetivos de ver esta hermosa serie, esta materia, darles herramientas, pero también poder descubrir y experimentar esta transformación de nuestras vidas hacia una santificación progresiva a la medida que vas estudiando. Vámonos a la siguiente lámina, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo. Como bien dije, vamos a tener media hora nada más para no hacerlo pesado. Vamos a ver ahora como inciso B, como punto B, la importancia entonces del estudio bíblico. Ya hicimos conciencia de que todos somos llamados. Ya hicimos también este paso por los objetivos. Ahora vamos a ver por qué estudiar la palabra de Dios. ¿Cuál es la importancia? Y ahí puedes ver 6 razones principalmente en toda esta lámina. Y estas razones son muy puntuales y lo más importante es que están respaldadas también de una manera bíblica. En primer lugar, para el nacimiento espiritual. Para el nacimiento espiritual. Vámonos a Primera de Pedro rápidamente. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Esto es bien interesante. 1:23 dice la palabra de Dios: siendo entonces renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Está hablando acerca de este nuevo nacimiento espiritual. ¿Y cómo se da? Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sabes que uno de los efectos más extraordinarios que vivimos en el Instituto Bíblico es que muchos de los que fueron a inscribirse y eran ya alumnos, muchos de ellos mencionaban que ya eran hijos de Dios, que ya habían nacido de nuevo, ¿verdad? Y que eran cristianos desde la cuna,
Pero cuando se metieron a estudiar de una manera profunda y viajaron por las páginas de la Biblia, muchos de ellos, hermanos, en alguna clase les cayó el 20 y se dieron cuenta que realmente no habían nacido de nuevo, que no habían entendido el Evangelio. Y fue gracias al estudio de la palabra de Dios que pudieron ser abiertos sus ojos espirituales, pudieron entender que todavía no eran salvos y poder llegar a la salvación. ¿Qué no dice la Biblia? Que la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué viene? Por la palabra de Dios. Y esto pueden experimentar, ¿verdad? Muchos de nosotros, que a lo mejor y dudamos de nuestra salvación, o que a lo mejor pensábamos, ¿verdad?, que ya habíamos nacido de nuevo, pero por medio del estudio bíblico, sistemático y profundo, se dieron cuenta que nunca lo habían hecho de manera genuina y sobre todo consciente. En segundo lugar, para el crecimiento espiritual, vámonos a Primera de Pedro, ahí mismo donde estábamos, capítulo 2 ahora. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ve lo que dice, crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Hermanos, es claro, ¿verdad? Por medio del otro versículo que quiero que ustedes lean en casa, Hebreos 5, del 12 a 14, que el Señor espera que tu crecimiento espiritual sea dependiente, sea igual al tiempo que llevas dentro de la iglesia. Que si llevas ya 5, 6, 10 años dentro del ministerio, que tú hayas crecido espiritualmente de una manera exponencial, que tú vayas ya entendiendo mayor parte de la teología, parte del Apocalipsis, que es a lo que se refiere la doctrina de la neumatología, la doctrina de la eclesiología, de la angeliología. Hermanos, Dios espera que mientras va pasando el tiempo como creyente dentro de la iglesia, tú vayas también de la misma forma creciendo espiritualmente. ¿Y cuál es la manera? Solamente por medio del estudio bíblico. En el punto número 3, ¿verdad? Está Mateo 4:4, no lo sabemos de memoria, dice la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de nuestro Señor. Así como tú te alimentas para poder sobrevivir, para poder desarrollar todos tus hábitos, todas tus actividades cotidianas, y así como tú desayunas en la mañana, te echas tu juguito de zanahoria, ¿verdad?, de naranja, te preparas tus huevitos con chorizo, ¿verdad? Y así como tú desayunas, a lo mejor por las prisas solo te haces un licuado, pero tienes que desayunar, tienes que alimentarte para poder rendir físicamente. Las leyes espirituales no se separan mucho de esta realidad. También como hemos nacido espiritualmente y también somos seres espirituales, necesitamos alimentar el espíritu por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eso, ese alimento que necesitamos de manera diaria, hermanos. Ojo, mañana, tarde y noche, todo el tiempo. En cuarto lugar, porque la palabra de Dios nos ayuda a saber cómo debemos de vivir, cómo debemos de vivir. Vámonos a Miqueas rápidamente, al libro de Miqueas en el Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas está después de Jonás y antes de Nahum. Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice la palabra de Dios: oh hombre, Él te ha declarado, ¿verdad?, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, por medio del estudio de la palabra nos podemos dar cuenta qué es lo que Dios le agrada
y qué es lo que a Dios no le agrada. Y solamente conociendo estas dos vertientes, nosotros podamos optar por hacer aquellas cosas que le agradan a Dios y de esta forma andar como es digno del Señor. Aquella persona que no conoce a su Dios, es muy difícil que viva una vida que le agrade a Él. La ignorancia es lo que nos mata, hermanos. La ignorancia es lo que nos hace permanecer en un desagrado constante hacia Dios porque practicamos aquellas cosas que no le agradan y muchas veces son porque nosotros las ignoramos. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, conocemos más acerca de nuestro Dios y de esta forma nos da las herramientas para poder vivir de una manera piadosa y santa. En quinto lugar, porque el estudio de la palabra de Dios nos prepara para todo. Me encanta esta palabra, todo servicio. Porque nos prepara para todo servicio. Vamos a 2 de Timoteo. Yo les dije, hermanos, que íbamos a ver muchos versículos. Es muy importante que los podamos respaldar. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 en adelante. Dice, toda la escritura, también se te lo sabes, es inspirada por Dios. Y fíjate para qué nos sirve. Es útil para enseñar. Es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y vean cuál es el fin. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra perfecto es maduro. Para que sea maduro, enteramente preparados. ¿Para qué? Para toda, no solamente para algunas, para toda buena obra. ¿Qué es lo que te va a ayudar entonces el estudio bíblico? Que si tienes que presentar el evangelio en una ocasión, lo hagas de manera excelente. Que si tienes que dar algún tipo de devocional, lo puedas hacer de una manera hermosa. Que si te toca dar las ofrendas, puedas dar las ofrendas con conocimiento y sustento bíblico. Que si te toca dar una prédica, que si tienes que corregir a un hermano, que si tienes que dar un consejo. Hermanos, la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Y esto es también hermoso. Y por último, en lugar número 6, no vamos a ver el versículo, lo dejo de tarea, pero es para el discernimiento espiritual. El conocer la palabra de Dios nos ayuda a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace cuenta que entre más estudias, más se agilizan tus sentidos espirituales y de esta manera poder comprobar qué cosas provienen de Dios, qué otras cosas no provienen de Dios, poder discernir también los designios de nuestro corazón, el cual es malvado y perverso. Hermanos, lo importante de estudiar es que nos ayuda a poder ser muy sensibles espiritualmente. Pasamos rápidamente a este punto o a este inciso con la letra C. Y vamos a ver cómo también el estudio de la palabra de Dios tiene 3 enemigos clarísimos. 3 enemigos clarísimos y muy puntuales. Son esas cosas que están en contra de nosotros al momento de estudiar la palabra de Dios, que muchas veces pueden pasar desapercibidas, que muchas veces se pueden introducir dentro de nuestro estudio de manera sutil y que ni siquiera nos estamos dando cuenta que no nos está ayudando a hacer efectiva nuestro tiempo de estudio bíblico. Y fíjense, en primer lugar, el estudio fragmentado. Este es un gran error que tenemos muchas veces, el estudiar la Biblia, ¿verdad?, por pedazos sin captar la idea del todo, ¿verdad? Y esto pasa mucho cuando leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia es una unidad que no se puede fragmentar, hermanos. Es una Biblia que se tiene que ver como un todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Que aquella doctrina que tú crees que esté plasmada en el Antiguo Testamento tiene que ser respaldada también en el Nuevo Testamento. Que tú puedas ir estudiando la Biblia entera como un todo, porque si tú lo lees por cachos, muchas veces te vas a dar cuenta que la Biblia tiene aparentes contradicciones.
Y no es hasta que estudiamos la Biblia de una manera completa y como una unidad en donde nos esclarece, ¿verdad? Y nos damos cuenta que solamente eran aparentes contradicciones, porque toda la Biblia está complementada, unificada de una manera perfecta y hermosa. El segundo peligro que tenemos dentro de nuestros estudios bíblicos le llamamos el estudio dependiente. ¿Qué es esto? Depender mucho de los comentarios bíblicos, de las prédicas y de la dirección que es totalmente ajena. Sabes que yo estoy seguro que por lo menos el 40% de los congregantes al momento de hacer un estudio bíblico necesitan, ¿verdad?, de manera casi obligada a tener también un comentario bíblico al lado. O muchas veces están dentro de un estudio y se ven en la necesidad de depender de entrar, por ejemplo, a YouTube y ver a ver qué dice este predicador acerca de esto, ¿verdad? Y lo que dijo ese predicador, entonces eso ya es totalmente la verdad. Hermanos, cuando nosotros dependemos de otros autores, nos perdemos de tener este gozo de poder disfrutar esta iluminación que tiene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Uno de los ministerios que tiene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas es guiarnos, iluminarnos toda la verdad revelada. Así como Dios guió, ¿verdad?, a grandes predicadores como al doctor Armando Alducin, como Chuy Olivares, como a Miguel Núñez, Ugel Michelén, así como ellos pudieron entender porciones bíblicas, tú también tienes la capacidad porque fuiste sellado con el Espíritu Santo. No dependas tanto de comentarios, de prédicas o de direcciones ajenas, porque si no estás degustando de algo que ya fue degustado en otra boca. No sé si me voy explicando. Sí, es muy lindo cuando tenemos estas herramientas, pero que no sean las primarias. Siempre ayuda, ¿verdad?, a hacer un estudio, poder consultar a otros teólogos, ver qué es lo que dicen, pero hermanos, lo mejor es poder confiar en que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad en primera instancia. Y el tercer enemigo que tenemos dentro del estudio bíblico es el estudio conflictivo. Tú tienes que saber de manera directa, puntual e inicial que la palabra de Dios nos va a llevar a un conflicto en nuestro interior. ¿Por qué? Porque dice ahí en Santiago 1:22 que la palabra funciona como un espejo, ¿verdad?, que nos da el conocer, nos permite saber cómo está nuestro corazón, nos permite saber cómo está nuestro andar. Y muchas veces cuando tú lo leas te vas a sentir confrontado con tu pecado. Y esto puede ser un enemigo porque cuando somos confrontados nos sentimos también incómodos y dejamos entonces de estudiar la Biblia. ¿Sabes? Me encanta esta frase que dice así: el estudio bíblico exige una actitud dispuesta, que no busquemos saber más, sino cambiar más. Tener el corazón dispuesto a que la palabra de Dios nos va a llevar a poder transformar y cambiar nuestra manera de andar. Vámonos a la siguiente lámina, ya nos quedan escasos 4 minutos y medio. Yo les prometí que íbamos a ser, ¿verdad?, muy prácticos y rápidos para no aburrirlos. Entonces dice esta penúltima lámina al punto D, ¿cuáles son las condiciones para el estudiante bíblico? En primer lugar, ser nacido espiritualmente. Ser nacido espiritualmente. Y este versículo sí lo vamos a leer porque es muy importante. Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 2, versículos del 13 al 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Y dice la palabra de Dios: lo cual también hablamos, no con palabras, ¿verdad?, enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ve lo que dice el versículo 14, es bien interesante. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para el hombre natural le son locura y no las puede entender, porque las cosas espirituales, hermanos, la Biblia es un libro totalmente espiritual. Y según las leyes divinas, según como Dios estableció, para poder entender a un libro espiritual, nosotros tuvimos forzosamente que haber nacido de nuevo, ser ya personas espirituales y solo así comprender la palabra de Dios. Por eso es una de las condiciones para el estudio bíblico, debes de ser nacido espiritualmente, porque el hombre natural no percibe, no puede recibir las cosas espirituales, pues muchas veces le son locura. En segundo lugar, Proverbios 2 del 1 al 5 debe de amar las Escrituras, debe de haber un amor en tu corazón por escudriñar y profundizar en la palabra de Dios y saber que es un libro tan hermoso que puedes encontrar consolación, dirección, amonestación, pero también un abrazo, ¿verdad?, tan hermoso de poder conocer a tu Dios de una manera completa. En tercer lugar, la tercera condición, debemos de tener una voluntad totalmente rendida a Dios. Si tú llegas con un corazón cerrado, ¿verdad?, si tú no llegas dispuesto, si tú llegas con un corazón de sentirte obligado, ay, tengo que leer la Biblia porque así dicen los pastores que lo haga. Si tú llegas así, es muy difícil poder experimentar de esta transformación. Y por último, debe de estudiarla con la llave de la oración. Debemos de estudiarla con la llave de la oración. Hermanos, cada vez que vayamos a abrir la Biblia, necesitamos pasar forzosamente por un tiempo de oración en donde le pedimos a Dios que nos lleve, que nos enseñe, que nos pueda ayudar a entender todas las verdades bíblicas. Y como segundo punto que vamos a estar viendo en la próxima clase, en la próxima sesión que tengamos, vamos a ver las 3 etapas que un estudiante tiene dentro de su estudio bíblico. Existen 3 etapas que cada una de ellas vamos a desarrollar de una manera concisa y profunda, ¿verdad? Pero se las voy adelantando para dejar este sentimiento de querer volver a conectarse. Es el proceso de observación, es una etapa del estudio bíblico, es decir, de primera instancia, ¿qué es lo que dice el texto, verdad? ¿Qué dice el texto? En segundo lugar, el proceso de interpretación. ¿Qué significa realmente lo que estamos leyendo? Y en tercer lugar, el proceso de aplicación. ¿Qué sentido tiene para mí y cómo puedo llevarlo en nuestra vida cotidiana? Hermanos, que Dios los bendiga y que sea de bendición esta serie. No hay nada como congregarnos juntos como hermanos para adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, en Vida Nueva para el Mundo Querétaro, te esperamos con los brazos abiertos todos los domingos en nuestros 3 servicios, a las 9 y 11 de la mañana y a la 1 de la tarde, donde alabar y aprender de Dios es nuestra prioridad. Y aquí, toda la familia es bienvenida, pues contamos con espacios adecuados para todos, desde cuneros para tu bebé, escuelita dominical para tu niño pequeño y servicios especiales para preadolescentes y jóvenes. Si no sabes cómo llegar a nuestra iglesia, en la descripción de este video te dejaremos un enlace donde podrás ver cómo llegar. Te esperamos.